agradecidos con Dios por esta preciosa oportunidad que nos concede una vez más de estar reunidos en la casa de Dios para glorificar su nombre. Bueno, aunque la casa de Dios virtual, radial. Gracias a cada uno de los hermanos y los países que ya están conectados con nosotros. Iniciamos unos minutos antes para aprovechar un poquito más el tiempo. Gracias a los hermanos que están conectados desde Estados Unidos, desde Panamá, desde Alemania, desde México. Bienvenidos una vez más a la programación de la lectura diaria de la Palabra de Dios. Y bueno, vamos a iniciar ya teniendo la oración a favor de la programación. Hoy estamos a sábado 26 de agosto del año 2023 y nos encontramos desde la ciudad de Las Arenas en Puerto Armuelles, Panamá. Oremos. Querido Padre Celestial, Dios de eterna bondad, de rica y de abundantes misericordias, delante de tu divina presencia estamos, Señor. Te adoramos y te exaltamos porque solo tú eres digno de toda honra y de toda gloria, Señor. ¿A quién iremos? ¿A dónde iremos, Señor? Si solamente en ti hay palabras de vida eterna. Gracias, Padre bueno, por esta preciosa oportunidad que nos concedes una vez más de viajar por tus páginas bíblicas, Señor. Acompáñanos, que tu palabra tenga ese efecto en nuestras vidas, ese efecto, Señor, para la cual tú la has enviado, Señor, porque así como desciende la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que harta la tierra y la hace germinar y producir y da simiente al que siembra y pan al que come. Así será tu palabra que sale de tu boca. No volverá a ti vacía, antes hará lo que tú quieras y será prosperada en aquellos a quienes la has enviado. Guarda, Dios, cada uno de los oyentes, los países que están conectados. Señor, bendice y protege los niños, los jóvenes, los adultos, los ancianos, Señor, los enfermos, tú los conoces, Padre, sus distintas necesidades. Gracias por los que han sido sanados, Señor. Seguimos rogando para que tu poder sanador se extienda a cada petición, Señor. Ten piedad, porque tú eres bueno, Señor, y si tú sanas, serán sanos. Si tú no sanas, Señor, en vano trabaja la ciencia. Ayúdanos a confiar cada día más en ti, Padre bueno. Guíanos a toda verdad y a toda justicia. Todo te lo he suplicado en el dulce nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Bueno, listo. Vamos entonces a usar nuestro cinturón de seguridad. Vamos a emprender nuestro viaje a través de las páginas bíblicas. Vamos en este día avanzando por los capítulos 35, 36 y 37 del libro del profeta Jeremías. Escuché el profeta en su ministerio. Escuchemos. Jeremías capítulo 35. Palabra que fue a Jeremías de Jehová, hijo de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, diciendo: Ve a casa de los recabitas y habla con ellos e introdúcelos en la casa de Jehová, en una de las cámaras, y dales a beber vino. Tomé entonces a Jaazanías, hijo de Jeremías, hijo de Abasinías, y a sus hermanos, y a todos sus hijos, y a toda la familia de los recabitas, y metílos en la casa de Jehová, en la cámara de los hijos de Anán, hijo de Igdalías, varón de Dios, la cual estaba junto a la cámara de los príncipes, que estaba sobre la cámara de Maasías, hijo de Salum, guarda de los vasos. Y puse delante de los hijos de la familia de los recabitas tazas y copas llenas de vino, y díjeles: Bebed vino. Mas ellos dijeron: No beberemos vino, porque Jonadab, hijo de Recab, nuestro padre, nos mandó diciendo: No beberéis jamás vino vosotros ni vuestros hijos, ni edificaréis casa, ni sembraréis sementera, ni plantaréis viña, ni la tendréis, mas moraréis en tiendas todos vuestros días, para que viváis muchos días sobre la haz de la tierra donde vosotros peregrináis. Y nosotros hemos obedecido a la voz de Jonadab nuestro padre, hijo de Recab,
en todas las cosas que nos mandó, de no beber vino en todos nuestros días, nosotros, ni nuestras mujeres, ni nuestros hijos, ni nuestras hijas, y de no edificar casas para nuestra morada, y de no tener viña, ni heredad, ni sementera. Moramos pues en tiendas, y hemos obedecido y hecho conforme a todas las cosas que nos mandó Jonadab nuestro padre. Sucedió empero que cuando Nabucodonosor, rey de Babilonia, subió a la tierra, dijimos: venid y entrémonos en Jerusalén, de delante del ejército de los caldeos, y de delante del ejército de los de Siria, y en Jerusalén nos quedamos. Y fue palabra de Jehová a Jeremías, diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: ve y di a los varones de Judá y a los moradores de Jerusalén: ¿no recibiréis instrucción para obedecer a mis palabras? Dice Jehová. Fue firme la palabra de Jonadab, hijo de Recab, el cual mandó a sus hijos que no bebiesen vino, y no lo han bebido hasta hoy, por obedecer el mandamiento de su padre. Y yo os he hablado a vosotros madrugando y hablando, y no me habéis oído. Y envié a vosotros todos mis siervos los profetas, madrugando y enviándolos a decir: tornaos ahora cada uno de su mal camino, y enmendad vuestras obras, y no vayáis tras dioses ajenos para servirles, y viviréis en la tierra que di a vosotros y a vuestros padres. Mas no inclinasteis vuestro oído, ni me oísteis. Ciertamente los hijos de Jonadab, hijo de Recab, tuvieron por firme el mandamiento que les dio su padre, mas este pueblo no me ha obedecido. Por tanto, así ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos, Dios de Israel: he aquí traeré yo sobre Judá y sobre todos los moradores de Jerusalén todo el mal que contra ellos he hablado, porque les hablé y no oyeron, llamélos y no han respondido. Y dijo Jeremías a la familia de los recabitas: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: porque obedecisteis al mandamiento de Jonadab vuestro padre, y guardasteis todos sus mandamientos, y hicisteis conforme a todas las cosas que os mandó. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: no faltará varón de Jonadab, hijo de Recab, que esté en mi presencia todos los días. Bueno, llegamos al capítulo 35, donde se expresa una maravillosa comunión de obediencia. De verdad que este capítulo es impresionante, cómo Dios ve y resalta la obediencia de esta familia. Qué maravilloso, de verdad. Bueno, vamos a adentrarnos con los recabitas a conocer un poquito más de ellos. Resulta que los recabitas eran una orden religiosa nómada fundada por Jonadab, hijo de Recab, en el siglo 9 antes de Cristo. ¿Y cómo lo podemos comprobar? Bueno, cuando nosotros nos vamos al libro de Segunda de Reyes, en el capítulo 10, vamos a adentrarnos un poquito por acá para tomar en consideración quiénes eran estos jóvenes, estos hombres. En el capítulo segundo de Reyes, en Segunda de Reyes capítulo 10, desde el versículo 15 al 23. Aquí vamos a encontrar que Jonadab estaba acá en el reino. Dice así, vamos a leer un ratito por acá. Dice: yéndose luego de allí, se encontró con Jonadab, hijo de Recab, y después que lo hubo saludado, le dijo: ¿es recto tu corazón como el mío es recto como el tuyo? Y Jonadab dijo: lo es. Pues lo que es, dame la mano. Y él le dio la mano. Luego lo hizo subir consigo en el carro. Y le dijo: ven conmigo y verás mi celo por Jehová. Lo pusieron pues en su carro. Y luego que Jehú hubo llegado a Samaria, mató a todos los que habían quedado de Acab en Samaria, hasta exterminarlos, conforme a la palabra de Jehová que había hablado a su siervo Elías. Después reunió Jehú a todo el pueblo y les dijo: Acab sirvió poco a Baal, mas Jehú lo servirá mucho. Llamadme pues luego a todos los profetas de Baal, a todos sus siervos y a todos sus sacerdotes, que no falte uno, porque tengo un gran sacrificio para Baal.
Cualquiera que faltare no vivirá. Esto hacía Jehú con astucia para exterminar a los que honraban a Baal. Y dijo Jehú: santificad un día solemne a Baal, y ellos convocaron. Y envió Jehú por todo Israel, y vinieron todos los siervos de Baal, de tal manera que no hubo ninguno que no viniese, y entraron en el templo de Baal, y el templo de Baal se llenó en extremo a extremo. Entonces dijo el que tenía el cargo de las vestiduras: saca vestiduras para todos los siervos de Baal, y él les sacó vestiduras. Y entró Jehú con Jonadab, hijo de Recab, en el templo de Baal, y dijo a los siervos de Baal: mirad y ved que no haya aquí entre vosotros algunos de los siervos de Jehová, sino solo los siervos de Baal. Entonces, esto sucedió en la parte de el reino donde estaba Acab, que Jehová había mandado a Jehú a que aniquilara toda esta familia. Y aquí entonces encontramos al descendiente de lo que el que se conoce pues como Jonadab, el nombre de Jonadab, quien era hijo de Recab. Por eso la palabra recabitas, porque descendían de este varón. Entonces aquí nosotros podemos ver la raíz de esta familia y por qué Dios los llama y los pone como ejemplo. Ellos se negaban a vivir en casas, no utilizaban ningún tipo de producto de la vid. Durante 250 años mantuvieron el estilo de vida impuesto por los fundadores de la orden. Después que Jeremías invitó a los recabitas a beber vino y ellos rehusaron, aquel se dirigió al pueblo y comparó su desobediencia a los mandamientos de Dios con la fidelidad de los recabitas a los mandamientos de su fundador humano. Entonces, esto cierra el capítulo con un mensaje a los recabitas y una promesa de que por su fidelidad se mantendrían allí en la presencia de Dios, inconmovibles. Wow, este capítulo de verdad es precioso. Qué manera de esta familia mantenerse firme en sus convicciones. Resulta que en este capítulo vemos que la palabra de Jehová le vino al profeta Jeremías en los días del rey Joacim, el hijo de Josías, el que reinó en Judá. Y él lo envía a la casa de los recabitas y habla a ellos y lo vas a introducir en la casa de Jehová, en uno de los aposentos, y le vas a dar a beber vino. Y entonces, ¿qué hizo Jeremías? Tomó a Hazanías, el hijo de Jeremías, aquí hay otro Jeremías que no es el profeta, y a toda la familia de los recabitas, y él los introdujo a la casa de Jehová, así como el Señor les había mandado, de tal punto que el profeta de Dios les sirve a ellos el vino, puso delante de los recabitas tazas y copas llenas de vino, y él les dijo: bebed vino. Fíjense cómo el profeta toma todo lo que el Señor le da, y volvemos y explicamos. Es impresionante cómo Dios instruye al pueblo por medio de distintas vivencias, por medio de distintas enseñanzas, y en esta oportunidad toma como ejemplo de fidelidad esta familia. El profeta lo envía y le da la palabra y le dice: toman vino, pero ellos no quisieron beber, porque Jonadab, aquel personaje que acabamos de leer en Segunda de Reyes, capítulo 10, del 15 al 23, Jonadab, su padre, les había dicho que no tomaran jamás vino ni sus descendientes, y que no edificaran casas y tampoco que sembraran ningún tipo de plantío, ni viñas, nada de eso, sino que morasen en las tiendas todos los días, para que vivan muchos días sobre la faz de la tierra donde el Señor les había dejado. Y ellos aprendieron a obedecer la voz de su padre Jonadab, ese que se unió con Jehú para aniquilar a todos los sacerdotes de Baal. Y ellos nunca, jamás habían probado vino en todos los días de sus vidas, ni ellos, ni sus mujeres, ni sus hijos, totalmente obedientes a ese mandato
que su antecesor les había dejado. Y no solamente eso, ellos no habían edificado casas, ni habían construido propiedades, ni tenían heredades, ni cementera. Ellos vivían en tiendas y obedecían todas las cosas como Jonadab, su padre, los había instruido. Entonces, ¿qué sucedió? Que cuando Nabucodonosor, el rey de Babilonia, subió a invadir la tierra, le dijeron: vengan y ocúltense en Jerusalén de la presencia del ejército de los caldeos y de la presencia de todo el ejército de Siria, porque ahí no podía quedar nada. Entonces Jehová envió profeta a Jeremías y le dijo así: ve, dile a los moradores de Judá, ¿no aprenderéis a obedecer mis palabras? Fíjense, estaba la amenaza a las puertas, el peligro eminente, la oportunidad de reconocer los errores y arrepentirse y someterse y obedecer. Y ni aún así el pueblo aceptó su error y corrigió. Entonces el Señor toma a esta familia como un ejemplo de magnanimidad a la obediencia. Cuando le dice esta palabra firme que Jonadab le dijo a sus hijos de que no bebieran vino, hasta hoy lo han obedecido, han sido obedientes a sus padres, que desde temprano ustedes escucharon. ¿Y por qué esto? ¿Por qué Jonadab tuvo en consideración esto? Bueno, porque sabemos que el vino es mal consejero para actuar. Y conociendo historias del pueblo de Dios, así como sucedió con Nadab y Abiú a causa de no estar en su juicio cabal por el embriagarse, hicieron cosas que no convenían y fueron consumidos con el fuego de Jehová. Entonces, este hombre tuvo la determinación de instruir a sus descendientes con firmeza. ¿Y cuál fue la mejor manera de instruirlo? Con su ejemplo, a tal punto que habían transcurrido 250 años y su generación se mantenía inamovible a la orden de su padre, que por supuesto era de beneficios para ellos. ¿Y qué sucedió con todo esto? El Señor insta al pueblo y le dice: miren cómo esta familia ha transcurrido tantos años y permanecen fieles a obedecer a su padre. Y ustedes, casa de Judá, yo les he enviado profetas sin cesar y los he amonestado para que se corrijan de su mal camino, para que enmienden esta maldad que han tenido. Y les he dicho que corrijan esto para que no venga sobre vosotros todo ese mal, y no lo han obedecido, no han inclinado mis oídos a mí. Y esta familia, que ha transcurrido muchos años, permanecen fieles a obedecer el mandato de su antecesor. Entonces, esto lo presentó el Señor como un ejemplo de constancia, de fidelidad a los mandamientos, y de a tal punto que Dios les da un hermoso regalo al final de los versículos. Y bueno, entonces nos damos cuenta cómo esta casa de los recabitas habíamos dicho que era gente de hacía muchos años, tenía por cuidado la orden de su papá, y cuando el Señor le dice que beba, la prohibición de beber vino, no solamente era el consumir vino, ellos también estaba prohibido edificar casa, sembrar para ellos, tener viñas, todo esto, porque estas cosas eran para ellos como un símbolo de una cultura urbana y agraria, que ponía en peligro la pureza del culto a Jehová. Por tal motivo ellos mantuvieron ese perfil hasta el final de sus días. Entonces el Señor le promete algo maravilloso y le dice: profeta Jeremías, dile a la familia de los recabitas que así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, porque ustedes obedecieron al mandamiento de Jonadab, su padre, y guardaron todos sus mandamientos y lo hiciste conforme a todas las cosas que él les mandó. Promesa de Jehová tienen: no faltará de Jonadab, hijo de Recab, un varón que esté en mi presencia todos los días. ¿Trae la obediencia bendición? Por supuesto, a nuestras generaciones futuras. Abraza generaciones nuestras que van a ser alcanzadas a medida que tu voluntad se ofrece como ofrenda al Señor. Obediencia, cuánto bendito, cuánta bendición trae a los hijos de Dios.
Seguimos avanzando. De verdad que este capítulo es hermoso cuando uno ve cómo Dios se presentaba, se manifestaba a sus hijos para enseñarle de distintas formas el camino a la obediencia. Y qué bello ser tomado como ejemplo por Dios para fortalecer ese sentir de amar y obedecer. Seguimos avanzando hacia el siguiente capítulo. Jeremías capítulo 36. Y aconteció en el 4º año de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, que fue esta palabra a Jeremías diciendo: Tómate un rollo de libro, y escribe en él todas las palabras que te he hablado contra Israel y contra Judá, y contra todas las gentes desde el día que comencé a hablarte, desde los días de Josías hasta hoy. Quizá oirá la casa de Judá todo el mal que yo pienso hacerles, para volverse cada uno de su mal camino, y yo perdonaré su maldad y su pecado. Y llamó Jeremías a Baruc, hijo de Nerías, y escribió Baruc de boca de Jeremías en un rollo de libro todas las palabras que Jehová le había hablado. Después mandó Jeremías a Baruc diciendo: Yo estoy preso, no puedo entrar en la casa de Jehová. Entra tú pues y lee de este rollo que escribiste de mi boca las palabras de Jehová en oídos del pueblo, en la casa de Jehová, el día del ayuno, y las leerás también en oídos de todo Judá que vienen de sus ciudades. Quizá caerá oración de ellos en la presencia de Jehová, y tornaráse cada uno de su mal camino, porque grande es el furor y la ira que ha expresado Jehová contra este pueblo. Y Baruc, hijo de Nerías, hizo conforme a todas las cosas que le mandó Jeremías profeta, leyendo en el libro las palabras de Jehová en la casa de Jehová. Y aconteció en el año 5 de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, en el mes 9, que promulgaron ayuno en la presencia de Jehová a todo el pueblo de Jerusalén y a todo el pueblo que venía de las ciudades de Judá a Jerusalén. Y Baruc leyó en el libro las palabras de Jeremías en la casa de Jehová, en la cámara de Gemarías, hijo de Safán, escriba, en el atrio de arriba, a la entrada de la puerta nueva de la casa de Jehová, en oídos del pueblo. Y Miqueas, hijo de Gemarías, hijo de Safán, habiendo oído del libro todas las palabras de Jehová, descendió a la casa del rey, a la cámara del secretario, y he aquí que todos los príncipes estaban allí sentados, a saber, Elisama secretario, y Dalaías, hijo de Semeías, y el Natán, hijo de Acbor, y Gemarías, hijo de Safán, y Sedequías, hijo de Ananías, y todos los príncipes. Y contóles Miqueas todas las palabras que había oído, leyendo Baruc en el libro en oídos del pueblo. Entonces enviaron todos los príncipes a Jehudí, hijo de Netanías, hijo de Selemías, hijo de Cusi, para que dijese a Baruc: Toma el rollo en que leíste a oídos del pueblo y ven. Y Baruc, hijo de Nerías, tomó el rollo en su mano y vino a ellos. Y dijéronle: Siéntate ahora y léelo en nuestros oídos. Y leyó Baruc en sus oídos. Y fue que como oyeron todas aquellas palabras, cada uno se volvió espantado a su compañero, y dijeron a Baruc: Sin duda contaremos al rey todas estas palabras. Preguntaron luego a Baruc diciendo: Cuéntanos ahora cómo escribiste de boca de Jeremías todas estas palabras. Y Baruc les dijo: Él me dictaba de su boca todas estas palabras, y yo escribía con tinta en el libro. Entonces dijeron los príncipes a Baruc: Ve y escóndete tú y Jeremías, y nadie sepa dónde estáis. Y entraron al rey al atrio, habiendo depositado el rollo en la cámara de Elisama secretario, y contaron en los oídos del rey todas estas palabras. Y envió el rey a Jehudí a que tomase el rollo, el cual lo tomó de la cámara de Elisama secretario, y leyó en él Jehudí en oídos del rey y en oídos de todos los príncipes que junto al rey estaban. Y el rey estaba en la casa de invierno en el mes 9, y había un brasero ardiendo delante de él. Y fue que como Jehudí hubo leído 3 o 4 planas, rasgólo con un cuchillo de escribanía y echólo en el fuego que había en el brasero, hasta que todo el rollo se consumió sobre el fuego que en el brasero había.
y no tuvieron temor ni rasgaron sus vestidos, el rey y todos sus siervos que oyeron todas estas palabras. Y aunque el Natán y Delaías y Gemarías rogaron al rey que no quemase aquel rollo, no los quiso oír. Antes mandó el rey a Jerameel, hijo de Amalec, y a Seraías, hijo de Asriel, y a Selemías, hijo de Abdeel, que prendiesen a Baruc el escribiente y a Jeremías profeta, mas Jehová los escondió. Y fue palabra de Jehová a Jeremías, después que el rey quemó el rollo, las palabras que Baruc había escrito de boca de Jeremías, diciendo: Vuelve a tomar otro rollo y escribe en él todas las palabras primeras que estaban en el primer rollo que quemó Joacim, el rey de Judá. Y dirás a Joacim, rey de Judá: Así ha dicho Jehová, tú quemaste este rollo, diciendo: ¿Por qué escribiste en él, diciendo: De cierto vendrá el rey de Babilonia, y destruirá esta tierra, y hará que no queden en ella hombres ni animales? Por tanto, así ha dicho Jehová, en orden a Joacim, rey de Judá: No tendrá quien se siente sobre el trono de David, y su cuerpo será echado al calor del día y al hielo de la noche. Y visitaré sobre él y sobre su simiente, y sobre sus siervos su maldad, y traeré sobre ellos y sobre los moradores de Jerusalén, y sobre los varones de Judá, todo el mal que les he dicho, y no escucharon. Y tomó Jeremías otro rollo, y diólo a Baruc, hijo de Nerías, escriba, y escribió en él de boca de Jeremías todas las palabras del libro que quemó en el fuego Joacim, rey de Judá, y aún fueron añadidas sobre ellas muchas otras palabras semejantes. Seguimos acompañando al profeta Jeremías en su ministerio. Qué cosas, qué sufrimientos, qué manera Dios de instar a que su pueblo aceptara la corrección, se apartara del mal camino. Pero desde los líderes, desde los reyes, los gobernadores, los sacerdotes, los profetas, estaban totalmente descompuesta la sociedad del pueblo de Dios. Y bueno, nos hace referencia en este capítulo el rollo leído en el templo. Esto precisamente ocurre en el 4º año de Joacim, el rey, el hijo de Josías, rey de Judá, que el Señor envía al profeta y le dice: mira, aquí está, toma un rollo del libro y vas a escribir en él todas estas palabras que yo he hablado contra Israel y contra Judá y contra todas las naciones desde el día que comencé a hablarte, desde el día que comencé a transmitir contigo, desde que iniciaste estando Josías en el poder. Quizá, dice el Señor, la casa de Judá escuche toda la sentencia que voy a pronunciar y ellos se arrepientan cada uno de su mal camino, y así no traiga yo toda esta maldad, los perdonaré todo este pecado. Y bueno, realmente este es un tema en que se hace énfasis una y otra vez desde que empieza el profeta Jeremías con el ministerio. El Señor una y otra vez da la invitación de arrepentimiento, que acepten su mal y vuelvan de su mal camino. Pues si su pueblo se arrepentía y se volvía de su mal camino, el Señor no lo castigaría como lo había prometido. Bueno, por lo general, pues cuando Dios se enfrenta a su pueblo, el castigo desempeña un papel educativo para ellos. Los instruye, los disciplina y no punitivo, es decir, no por la mera reprensión de hacerle el mal, no. Es una manera de que el pueblo se torne de su mal camino. Sin embargo, pues, cuando se rechaza constantemente la gracia y la misericordia de Dios, el acto punitivo se hace inevitable. Y eso es lo que pasa con el pueblo, eso era lo que pasaba con este pueblo y lo que pasa hoy en día con la humanidad. El Señor envía sus voceros anunciando la gran verdad del arrepentimiento y no prestan oído a esta
invitación. Nos damos cuenta aquí que una vez que el Señor ordena al profeta que escriba todo en un rollo, el profeta Jeremías llama a Baruc, hijo de Nerías, su fiel compañero, ¿verdad? Y escribió Baruc de la boca de Jeremías. Es decir, así Jeremías iba escuchando todo lo que Jehová le iba contando, le iba diciendo, y Jeremías entonces se lo decía a Baruc, de modo que él fuese a transcribir palabra por palabra lo que el Señor estaba anunciando. Escribió Baruc de la boca de Jeremías, allí en un rollo del libro, todas las palabras que Jehová le había hablado al profeta. Entonces después Jeremías le dijo a Baruc: anda, a mí se me ha prohibido entrar a la casa de Jehová. Miren a qué nivel estaba el pueblo. Jeremías había sido expulsado de la casa de Jehová por el simple hecho de anunciar al pueblo su maldad. Eso fue motivo suficiente para que este profeta de Dios no pudiese entrar a la casa de Dios. Qué tristeza, ¿verdad? Y le dice entonces Jeremías a Baruc: anda, entra tú y vas a leer este rollo que acabas de escribir de mi boca, que es palabra de Jehová, a los oídos de todo el pueblo. Allí lo vas a leer en la casa de Jehová el día del ayuno, y las leerás también a oídos de todos los de Judá, quienes vienen de sus ciudades. Entonces el Señor ordena a Jeremías que escriba ese rollo, y Jeremías, entonces asistido por Baruc, hacen la voluntad de Dios. Entonces no sabemos, la Biblia no explica detalladamente por qué Jeremías fue excluido del templo, pero seguro que por haber actuado con esa franqueza ante el pueblo, de haberles dicho, de haberles manifestado el enojo de Jehová, ellos entonces tomaron contra el profeta esta reprensión. Y cuando hacen referencia al día del ayuno, hay una gran multitud que abarrotaba el templo el día del ayuno, y este se proclamaba en los tiempos de las grandes dificultades, y no era una fecha fija. Entonces había día de ayuno, estaban convocados en el templo, y Baruc es enviado hasta allá para que leyera todas las palabras escritas en el rollo a oídos del pueblo. Y así lo hizo Baruc, hizo conforme a todas las cosas le había mandado el profeta, y leyó el libro de las palabras de Jehová en la casa de Jehová. Y bueno, aconteció que en el 5º año de Joacim, en el 5º, transcurrido ya un año, porque al principio del capítulo nos hablaba del 4º año, transcurrido ya un año, resulta que en el mes 9 se promulgaron nuevamente ayunos allí en la presencia de Jehová, todo el pueblo de Jerusalén y a todos los que venían de las distintas ciudades de Judá. Y Baruc nuevamente habla que leyó el libro de las palabras de Jeremías en la casa de Jehová, allí en el aposento de Gemarías, el hijo de Safán, escriba. Y allí entonces él nuevamente toma esta oportunidad en el día de ayuno para leer. Entonces esto nos dice que Safán escriba era amigo de Jeremías y era padre de Aicán, de Elasa y de Gemarías. El rollo leído en el palacio. Entonces ahora Micaías, el hijo de Gemarías, quien era hijo de Safán, habiendo escuchado todas las palabras que Jehová había dictado a Jeremías, y Jeremías había mandado a escribir por mano de Baruc, sucede que el rey desciende de su casa al aposento del secretario. Y entonces todos los príncipes que estaban allí sentados, Elisama, secretario, y Delaía, hijo de Semaías, allí el hijo de Safán, Sedequías, el hijo de Ananías, y todos los príncipes. Aquí estaba reunida la crema y la innata de la sociedad de Jerusalén. Y les contó Micaías todas las palabras que había oído de boca de Baruc, lo que él leyó del libro que había escrito por orden del profeta Jeremías. Entonces, ¿qué pasó? Enviaron todos los príncipes a Jehudi, el hijo de Netanías, y allí le mandaron a
para que dijesen ellos a Baruc que tomara el rollo que había leído a los oídos del pueblo y que viniera. Y entonces Baruc tomó el rollo en su mano y fue a ellos. ¿Qué sucede? Ellos le dijeron: siéntate ahora y léelo a nosotros. Y Baruc lo leyó. Cuando ellos oyeron todas esas palabras, cada uno se volvió espantado a su compañero y le dijeron a Baruc: sin duda contaremos al rey todas estas palabras. Y le preguntaron a Baruc y le dijeron: cuéntanos, ¿cómo escribiste de boca de Jeremías estas palabras? Y Baruc le dijo: mira, él me dictaba de su boca todas estas palabras y yo escribía con tinta en el libro. Entonces todos los príncipes le dijeron a Baruc: ve, escóndete tú y Jeremías y nadie sepa dónde estáis. Fíjense esta manera de hacer, de que ellos leyeran nuevamente, le pidieron a él que leyera nuevamente este rollo delante de los príncipes, quienes quedaron impresionados, por supuesto, y quienes le informarían a Joacim y le advirtieron una reacción desfavorable por parte del rey y le aconsejaron a Jeremías y a Baruc que se escondieran. Ellos le informaron, por supuesto. Ellos agarraron y le dijeron: bueno, no vamos a tener temor. Ellos ni siquiera rasgaron sus vestidos, nada. Sencillamente escucharon las palabras. Y ellos lo que hicieron fue que le rogaron al rey que no quemase aquel rollo y no lo quiso oír. ¿Por qué? Porque resulta, pasa y acontece que cuando el rey, ellos entraron al rey, todos estos príncipes le contaron al rey y ellos le enviaron, depositaron el rollo en el aposento de Elisama, el secretario, y le contaron a oídos del rey todas las palabras que habían escuchado. Y el rey entonces mandó a Jehudi a que tomase ese rollo y lo hizo así. Y leyó Jehudi a oídos del rey todos los príncipes que estaban junto al rey. ¿Y qué pasó? Ellos estaban en la casa del invierno en el mes 9 y había allí un brasero ardiendo delante de él. Cuando Jehudi había terminado de leer 3 o 4 planas, él lo rasgó el rey con un cortaplumas de escriba y lo echó en el fuego que había en el brasero hasta que todo el rollo se consumió sobre el fuego. ¿Qué les parece la actitud de este rey? Precisamente como este hombre, como ellos leyeron todo esto, apenas leyeron 3 o 4 planas, el rey lo quemó. Entonces notamos la gran diferencia en la reacción que tuvo Josías cuando le leyeron el libro de la ley, cuando él rasgó sus vestidos, cuando él escuchó la palabra de Dios. Su corazón se enterneció y convocó a todo el pueblo a que escuchasen el libro y a que se arrepintieran de su mal camino, a lo que hizo Joacim. Joacim rasgó, pero fue el rollo de la profecía y trató así de destruir la palabra de Dios. Tras la destrucción del rollo por Joacim, Jehová le ordenó a Jeremías tomar otro rollo y escribir todas las palabras primeras con comentarios adicionales sobre Joacim. Y le prometieron a Joacim que no tendría quien se sentara en el trono de David. Su hijo Joaquín gobernó solamente 3 meses y fue llevado a cautivo a Babilonia. Su cuerpo fue echado, el castigo por haber echado el rollo al fuego. Vemos cómo Dios, con este pueblo, instándolo de diversas maneras, usando diferentes estrategias para que cambiaran su mala manera, y lejos de eso arremetieron contra el profeta y ahora contra el escrito, que era la palabra del Señor. El Señor promete entonces castigar su maldad y su descendencia y sus siervos, de tal manera que ya no iba a ser detenido el mal que él les había anunciado. ¿Y qué hizo Jeremías? Tomó otro rollo y lo dio a Baruc, y él escribió
toda palabra que Jeremías le había dicho. Ese rollo que Joacim había quemado, ahora fue escrito y aún se le añadieron sobre él castigo otras cosas adicionales. Triste la posición de un gobernador que no temió a la palabra del Señor. Qué contraste con su padre, cuando su padre cambió totalmente o trató de cambiar la visión del pueblo, llamándolos al amor y a la obediencia a su Dios. Seguimos avanzando al siguiente capítulo. Jeremías capítulo 37. Y reinó el rey Sedequías, hijo de Josías, en lugar de Conías, hijo de Joacim, al cual Nabucodonosor, rey de Babilonia, había constituido por rey en la tierra de Judá. Mas no obedeció él, ni sus siervos, ni el pueblo de la tierra a las palabras de Jehová, que dijo por el profeta Jeremías. Y envió el rey Sedequías a Jucal, hijo de Selemías, y a Sefanías, hijo de Maasías, sacerdote, para que dijesen al profeta Jeremías: Ruega ahora por nosotros a Jehová nuestro Dios. Y Jeremías entraba y salía en medio del pueblo, porque no lo habían puesto en la casa de la cárcel. Y como el ejército de Faraón hubo salido de Egipto, y vino la fama de ellos a oídos de los caldeos que tenían cercada a Jerusalén, partiéronse de Jerusalén. Entonces fue palabra de Jehová a Jeremías profeta, diciendo: Así ha dicho Jehová Dios de Israel: Diréis así al rey de Judá, que os envió a mí para que me preguntaseis: He aquí que el ejército de Faraón, que había salido en vuestro socorro, se volvió a su tierra en Egipto. Y tornarán los caldeos y combatirán esta ciudad, y la tomarán y la pondrán a fuego. Así ha dicho Jehová: No engañéis vuestras almas, diciendo: Sin duda los caldeos se han ido de nosotros, porque no se irán. Porque aun cuando hiriereis todo el ejército de los caldeos que pelean con vosotros, y quedasen de ellos hombres alanceados, cada uno se levantará de su tienda, y pondrán esta ciudad a fuego. Y aconteció que, como el ejército de los caldeos se fue de Jerusalén a causa del ejército de Faraón, salíase de Jerusalén Jeremías para irse a tierra de Benjamín, para apartarse de allí en medio del pueblo, y cuando fue a la puerta de Benjamín, estaba allí un prepósito que se llamaba Irías, hijo de Selemías, hijo de Ananías, el cual prendió a Jeremías profeta, diciendo: Tú te retiras a los caldeos. Y Jeremías dijo: Falso, no me retiro a los caldeos. Mas él no lo escuchó, antes prendió Irías a Jeremías y llevólo delante de los príncipes. Y los príncipes se airaron contra Jeremías y azotáronle y pusiéronle en prisión en la casa de Jonatán escriba, porque aquella habían hecho casa de cárcel. Entró pues Jeremías en la casa de la mazmorra y en las camarillas. Y habiendo estado allá Jeremías por muchos días, el rey Sedequías envió y sacóle, y preguntóle el rey escondidamente en su casa, y dijo: ¿Hay palabra de Jehová? Y Jeremías dijo: Hay. Y dijo más: En mano del rey de Babilonia serás entregado. Dijo también Jeremías al rey Sedequías: ¿En qué pequé contra ti y contra tus siervos y contra este pueblo, para que me pusieseis en la casa de la cárcel? ¿Y dónde están vuestros profetas que os profetizaban diciendo: No vendrá el rey de Babilonia contra vosotros, ni contra esta tierra? Ahora pues, oye, te ruego, oh rey mi señor, caiga ahora mi súplica delante de ti, y no me hagas volver a la casa de Jonatán escriba, porque no me muera allí. Entonces dio orden el rey Sedequías, y depositaron a Jeremías en el patio de la cárcel, haciéndole dar una torta de pan al día, de la plaza de los panaderos, hasta que todo el pan de la ciudad se gastase. Y quedó Jeremías en el patio de la cárcel. Bueno, seguimos ya en este capítulo, el capítulo 37. Cuántas cosas, ¿verdad? De verdad, leemos la vida de este gran profeta del Señor. Cuántas cosas le tocó experimentar
por la dureza del corazón de los líderes de su pueblo. Y notamos acá, fíjense cómo volvemos y recalcamos que el libro no está organizado cronológicamente. A veces estamos leyendo en el capítulo pasado teníamos al rey, precisamente el que estaba en el poder en el capítulo anterior era nada más y nada menos que, es que todos fueron malos. Después de Josías, los hijos de Josías, todos estos reyes fueron malvados, fueron totalmente malos. Y vemos acá cómo Dios trataba por medio de la presencia de los profetas de hacerlos llegar a ese lugar de reconocimiento y poder así el pueblo percibir la presencia de Dios y la necesidad de vivir conforme a su voluntad. Fíjense que en el capítulo 36 estaba al mando Joacim y ahora vemos acá entonces a Sedequías. Entonces el asunto es que después de Josías entra Joacás a reinar, pero fue muy breve el tiempo de Joacás, 3 meses nada más. De allí entra Joacim, luego Joaquín y el último que gobernó, que estuvo en el trono de David, fue Sedequías. Entonces por eso a veces tenemos a Joaquín y a veces hablamos de Joacim, y entonces Sedequías, el último ya en haber tomado el poder, en haber estado sentado en el trono de David, fue Sedequías. Y estos hijos de Josías, todos estos hijos de Josías, Joacás, Joacim, Joaquín, Sedequías, estos 4 hijos. Entonces eso es más o menos para aclarar un poquito por qué notamos que de repente está Joacim, se está narrando de Joaquín y se está narrando de Sedequías. El que menos vamos a leer fue Joacás, porque solamente gobernó 3 meses. Bueno, y en este capítulo, el 37, es vana la esperanza del rey Sedequías, porque precisamente en lugar de Conías, el hijo de Joacim, entra a gobernar Sedequías, también hijo de Joacías. Y el rey de Babilonia, lo constituyó por rey en la tierra de Judá, pero él no obedeció. Sedequías se rebeló, pero no se rebeló porque iba a obedecer a Dios, se rebeló para astucia, para pensar que se burlaría del juicio que Dios ya había pronunciado por boca de sus profetas. Entonces Sedequías es el último rey en ocupar el trono de David, y su nombramiento, por supuesto, representó esa profecía que el Señor había pronunciado en el capítulo 36, versículo 30, cuando había el Señor dicho: por tanto, así ha dicho Jehová acerca de Joacim, rey de Judá, que no tendrá quien se siente sobre el trono de David, y su cuerpo será echado al calor del día y al hielo de la noche. No tendría dolientes, en pocas palabras. Entonces, recordemos que vemos acá cómo llevaron este plan, porque el rey Sedequías estaba planeando cómo escabullirse. Y él le dice a Jeremías profeta: mira, ruega por nosotros, ruega a Jehová por nosotros. Ese fue lo que envió el rey Sedequías a decir al profeta. Y Jeremías pues entraba y salía en medio del pueblo allí, aunque todavía no había sido puesto en la cárcel. Y fíjense que hemos leído ya capítulos donde él estaba en la cárcel. Cuando él compró la tierra en Anatot, esa transacción la hizo precisamente en la cárcel. Por eso decimos, esto es una antología, hay distintos fragmentos de distintas fechas narradas. Pero resulta que el ejército de Faraón había salido de Egipto y llegó la noticia a los oídos de los caldeos, de Nabucodonosor, que tenían sitiada Jerusalén, que tenían allí la amenaza de invadir a Jerusalén. Pero vino palabra de Jehová al profeta Jeremías y le dijo así vas a decirle al rey de Judá, que has enviado a consultarme a mí. Les voy a decir que Faraón, que ha salido para ayudarlos, se va a volver a su tierra en Egipto, y los caldeos van a entrar hasta acá y van a tomar esta ciudad y van a prender todo esto en fuego. Y así que no te engañes, Sedequías,
diciéndote a ti mismo que sin duda alguna los caldeos van a perecer porque el ejército de Faraón nos vaya a defender. No, eso no va a pasar. Y así, tal cual el Señor lo ordenó, así pasó, porque resulta que cuando Sedequías le decía, ruega por nosotros a Jehová, esa petición pues haya estado dirigida seguramente para una suspensión temporal del sitio de la ciudad, pero el ejército de Faraón fue derrotado por Nabucodonosor y se volvió a su tierra. Entonces, Sedequías, tratando de abandonar Jerusalén para irse a la tierra de Benjamín, durante ese breve levantamiento del sitio, Jeremías fue apresado y puesto en prisión. Entonces, todo esto, Sedequías tratando de escabullirse del castigo inminente que vendría. Entonces, Jeremías, de verdad que esto es impresionante. Dice aquí Jeremías es apresado cuando el ejército de los caldeos se retiró de Jerusalén a causa del ejército de Faraón, pero el ejército de Faraón huyó. Salía entonces Jeremías de Jerusalén, salía para irse a la tierra de Benjamín, para apartarse de en medio del pueblo, y fue que llegando a la puerta de Benjamín estaba allí un capitán, y él apresó al profeta y le dijo a aquel hombre, tú te pasas a los caldeos. Y Jeremías le dijo, no, eso es falso, yo no me paso a los caldeos, porque él no lo escuchó, sino que lo reprendió y lo llevó delante de los príncipes, y los príncipes se enojaron tanto contra el profeta que le azotaron y le pusieron en la prisión. Fíjense cómo ellos estaban asegurando que Jeremías se pasaba a la causa de los caldeos, pues esta acusación estaba justificada porque Jeremías había convocado al pueblo a que se rindiera ante los ejércitos del rey Nabucodonosor, y muchos del ejército de Judá había desertado a causa de estas pronunciaciones. Entonces a él le azotaron. Fíjense cómo Jeremías también padeció azote. ¿Y qué sucedió? Que él entró en la casa de la cisterna, allí en las bóvedas, y allí estaba Jeremías, y estuvo por muchos días. Ese lugar era un lugar de confinamiento solitario, que probablemente era una cisterna que estaba acondicionado para tener a un prisionero por mucho tiempo. Entonces el rey se entrevistó secretamente a Jeremías, con Jeremías, a fin de recabar algún apoyo para su revuelta, pero quedó desilusionado, pues solamente el rey escuchó la sentencia de Jehová. El rey Sedequías le dijo, lo mandó y lo sacó y le preguntó secretamente allí en su casa, ¿hay palabra de Jehová? Y Jeremías le dijo, sí, hay. Y le dijo, en manos del rey de Babilonia tú vas a ser entregado. Entonces Jeremías también le dijo a Sedequías, ¿qué he hecho yo? ¿Qué pequé contra ti, contra tus siervos, contra este pueblo que me has puesto en la cárcel? Y no solamente ponerlo en la cárcel por muchos días, sino azotarlo, maltratarlo. ¿Dónde están? Le dijo él al rey, ¿dónde están tus profetas que te decían que no iba a venir Babilonia, ni contra esta tierra iba a haber problemas? ¿Dónde están tus profetas? Esos profetas que te alentaban y te decían, tranquilo, Jehová está aquí en su casa y de aquí nadie va a salir lastimado. ¿Dónde están esos profetas? Ahora pues, le dijo el profeta al rey, te ruego que me escuches y que no me hagas volver nuevamente a la casa del escriba Jonatán, para que yo no muera allí. Cuánto maltrato recibiría el profeta. Y gracias a la misericordia del Señor, pues fue conmovido el corazón del rey, y lo enviaron custodiado al patio de la cárcel, y le hacían dar diariamente un pan al día de la calle de los panaderos, hasta que, bueno, todo el pan de la ciudad se hubo gastado y Jeremías estaba allí en la cárcel. Qué triste la situación del profeta.
Solamente Jeremías pudo cambiar un poquito el lugar del confinamiento y se le proveyó de comida hasta el día de la caída de Jerusalén. Qué triste, ¿verdad? Cuánto dolor, cuánta humillación, cuánto azote y cuánto se pudo evitar si el pueblo hubiese escuchado la voz de Jehová por boca de este profeta. Bueno, hasta aquí vamos a tener la oración de cierre. Querido Padre Celestial, Dios de eterna bondad, de rica y de abundantes misericordias, ante tu divina presencia, te adoro y te exalto porque solo tú eres digno de toda honra y de toda gloria. Señor, ¿a quién iremos? ¿A dónde iremos si solamente en ti hay palabras de vida eterna? Gracias, Señor, por esta preciosa oportunidad que nos has concedido en este día santo de seguir leyendo tu palabra. Gracias por cada país que ha estado conectado en el día de hoy. Te presentamos, oh Dios, los hermanos que están conectaditos desde los Estados Unidos, Señor. Bendice y guárdalos. Los que están conectados desde México, desde Panamá, desde Colombia, desde Alemania. Gracias por cada oyente que ha estado acompañándonos en esta lectura. Bendice los niños, los jóvenes, los adultos, los ancianos, Señor, los enfermos delante de ti están. Muchos han sido operados, otros están esperando por la cita para dar la fecha, para dar la operación, Señor. Muchos ya tienen la fecha de operación, Señor. Te ruego que en tu amor y en tu misericordia tú les asistas. Gracias por los que han sido sanados. Gracias por los que han sido operados y están en recuperación. Extiende tu mano de misericordia, Padre bueno. Aquellos que padecen de enfermedades que ante la ciencia no hay solución, pero para ti no hay nada imposible, Señor. Tú eres el único que da y quita la vida. Ten piedad, apiádate de los que han sido heridos por el pecado y no están en medio de tu pueblo. Puedes traerlos con brazos fuertes, Señor. Ten misericordia. No nos abandones y que en este día sábado sigamos regocijándonos en tu presencia. Todo te lo he suplicado en el dulce nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Y ahora te pedimos, Señor, que el bendito amor de Dios, la gracia y la paz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, la compañía y comunión de tu Espíritu Santo, quien es nuestro gran consolador, sea con cada uno de tus hijos, nos guarde desde ahora y para siempre. Amén.